este es un tema que yo sé que es del interés de todos. Nosotros en el marco de la transformación institucional, y voy a hablar solo del aspecto salarial, porque ello también tiene implicaciones en el rendimiento del equipo que yo presido. Yo decía, es muy difícil mostrar cierto nivel de eficacia en el ámbito de la administración si tienes un personal desmoralizado, desmotivado, si tienes un personal con el nivel de autoestima muy bajo. Y eso tiene que ver con las condiciones del trabajo, pero también con la situación socioeconómica del funcionario. Fíjense ustedes, esto solamente en las consideraciones generales que tienen ustedes ayer en la rendición, en razón de las decisiones que se tomaron en el último trimestre del año. Mira, nosotros hicimos unas revisiones generales. Me gustaría que el Consejo Legislativo, porque además, Orlando, ustedes también tendrían que hacer lo propio. Lo que estamos haciendo nosotros lo tienen que hacer ustedes aquí con su personal. Hay que revisar tabuladores, sueldos, salarios, beneficios, para medianamente adecuar los salarios o los beneficios socioeconómicos a las condiciones de crisis estructural del país que pudiera prácticamente arrasar con todo eso. Eso tiene una incidencia en el presupuesto y tiene unos déficits en el presupuesto. Nosotros planificamos, pero como no podemos abarcar con las fuentes de financiamiento exiguas que tenemos, que no son otras que el situado, que recibimos un 120 y pico % de aumento, que a la final, ya en el mes de mayo, listo, eso se lo comió. Pero después tenemos el FCI, que es otra fuente de financiamiento, y tenemos además de eso las fuentes de financiamiento producto del desarrollo de las potestades tributarias fiscales del gobierno regional. Que si los timbres fiscales, que si eso es muy poco. Ahora, esa es una materia de obligatorio debate en el marco de la nueva Asamblea Nacional. La ley de la Hacienda Pública Estatal, que comience a liberar al Estado de la dependencia exclusiva de los recursos del Ejecutivo Nacional, cuando nosotros aquí producimos en cantidad, pero todo se va cara a cara. Porque repito, nosotros formulamos el presupuesto, pero cuando tú haces el paquete de inversión, de funcionamiento, donde tienes que recoger obras, proyectos, programas, todo, entonces resulta que cuando tú haces el paquete, ¿tú sabes cuánto es eso? Casi 23.000 millones de bolívares. Deberíamos disponer para salir tablita, pues, sin inventar mucho. Resulta que cuando te pones a sumar todas las fuentes de financiamiento en el presupuesto, no llegamos a 16.5. ¿Qué quiere decir? Que para poder cubrir el otro, que se constituya ya en un déficit, entonces tú tienes que sacar algunas cosas. Entonces dice, bueno, está bien, yo no puedo sacar los medicamentos, ni puedo sacar los sueldos, no puedo sacar algunas inversiones que son prioritarias. Entonces tú dices, bueno, los aguinaldos pasan a ser materia de déficit. De repente la cesta ticket, tenemos 2 meses de déficit de cesta ticket y 2 meses de déficit de salario para cuadrar, pues entonces tú vas disminuyendo para que esas 7 que están, que lo tienes por encima de la capacidad del financiamiento, te pueda dar para poder recibir a través de los créditos adicionales que normalmente se reciben después del mes de diciembre. Pensando siempre un poco, proyectando lo que recibiste este año, que es lo que te puede dar la proyección, repito, de lo que vas a recibir el año pasado y lo que vas a recibir este año. De allí que cuando tú haces esto, toda esta distribución y haces estos acuerdos en materia de tabulador, entonces tú tienes que satisfacer, fíjate bien, no solamente los entes descentralizados, los docentes, las cláusulas contractuales, los administrativos, los policías, los bonos de alimentación, los obreros educacionales, los médicos, los jubilados, los pensionados, los obreros de salud, los contratados, los obreros del Ejecutivo, la nómina ejecutiva. O sea, estamos hablando de casi 35.000 trabajadores
que cuando tú haces una revisión del tabulador, Orlando, entonces tú tienes que negociar por separado con los sindicatos. ¿En cuánto sería el porcentaje en este caso? Creo que nosotros cuadramos, creo que el porcentaje promedio es del 80% de ajuste salarial. Por esa razón es que no podemos nosotros privilegiar un solo sector. Que el sector educativo algunas veces dice, no, que hay que darle todo a ellos. Y los policías no cobran. Y los médicos. Y fíjense que cuando sumamos todo esto, solo eso, son 19.120 millones de bolívares. Estoy hablando solo del gasto de funcionamiento. Si tuviéramos que incorporarlo todo. Ahora, de allí, si los ingresos están por el orden de los 16.5, ¿qué quiere decir? Que solo con la nómina de funcionamiento ya tenemos un déficit cercano a los 3.500 millones de bolívares. Para poder incorporar inversión, cuando hablamos de inversión hablamos de material médico quirúrgico, comidas, etcétera, pero también hablamos de obras, etcétera, adquisiciones para mantener todo el sistema de seguridad. El déficit entonces está por el orden de los 6.5 millones para poder cubrir ese déficit, porque entonces el presupuesto para cuadrarlo con esto genera déficit de las propias partidas que pudieran ser alimentadas con los créditos adicionales a finales de año. Cada ajuste salarial que se les hace a los educadores, no hay que pensar solo en el ajuste salarial. Por ejemplo, la incidencia en las vacaciones, la incidencia en los aguinaldos. Un ajuste salarial puede representar en los aguinaldos de los educadores 300 millones y en las vacaciones 150 millones. Y lo mismo con los funcionarios policiales. Ajustarlos al tabulador nacional, los policías, y ajustar los educadores, y hacer ajustes en el personal de obrero. Tienes que revisar las incidencias en las cláusulas contractuales y también en los beneficios que se generan de ellos, producto de los beneficios, valga la redundancia, regulares, como vacaciones, bono vacacional, aguinaldos, etc. Ahora, eso hay que revisarlo objetivamente, eso es una materia. Los educadores, estamos esperando un crédito adicional. Ese crédito adicional me informaban en Caracas que pudiera estar en el orden de, en el caso nuestro, 15 días del mes de noviembre, 30 días del mes de diciembre. Pudiera estar en el orden de los 1.200, 1.400 millones. Entonces ahí hay dos deudas de ellos. La incidencia de los aguinaldos 2014 y 2015. Tengo entendido son unos 200 y pico de millones que se le deben a los educadores. Primer crédito adicional, que es el remanente que quedó el año pasado, lo vamos a pagar. Y así hay dinero para salud. Y hay dinero para cubrir otros déficits que tenemos nosotros en el ámbito de la administración. Y hay dinero que viene para el Consejo Legislativo, que es el 1% de ley, 1.5% de ley. Y hay dinero que va para la Contraloría, si hemos venido poco a poco. O sea, lo que digo es que esto no es producto ni de la improvisación, ni tampoco que esto es parranda. Llegó el dinero, amarle una piñata porque el gobernador anda perdido. Ahorita hay control. Y hay dirección, y hay liderazgo. Y en ese sentido, ahí hay decisiones concertadas porque el entendimiento, el diálogo y la concertación es adentro y afuera. Líneas generales. Hay allí, queridos hermanos, un conjunto de planteamientos para sus consideraciones a los fines de que se haga una revisión exhaustiva, profunda, frente a las necesidades, a las prioridades que se plantea nuestra población. Yo he dicho, nuestro presupuesto, como todos los otros presupuestos, los diferentes niveles de gobierno, está sujeto a las variables inflacionarias, a las realidades económicas de los grandes desequilibrios que existen en el marco de la economía, el problema de la escasez, la variación del precio del petróleo, las dificultades en el ámbito fiscal, si las hubiere, etcétera. Porque nosotros, como dije, nuestro presupuesto depende en un 98% de los recursos del gobierno nacional. Y a eso nos sujetamos. Y siempre son deficitarios, porque siempre se estima en un tiempo que no se corresponde con la dinámica económica, pero fundamentalmente social, del año siguiente.
por estos desequilibrios macroeconómicos que inciden en nuestros presupuestos. Seguramente algunos de ustedes saldrán a negar todo o buena parte de lo que hemos expuesto aquí. Yo hablé aquí con la verdad, inspirado en la racionalidad, en la lógica y el sentido común de las cosas, pero especialmente con responsabilidad. En todo caso, bienvenida la crítica. Ojalá y en el marco de esa reflexión y rectificación necesaria, esa crítica sea para construir y no para destruir. Que sea una crítica que permita avanzar y no retroceder. Edificar y no arrasar. Que entendamos que los momentos políticos no son los mismos. Que aquí no se trata de quién es más duro en la política que el otro que pudiera, aún siendo sensato, más realista, más centrado. Aquí de lo que se trata es que pongamos los pies sobre la tierra. Ojalá hayan entendido el mensaje que dieron nuestros hermanos en Venezuela el 6 de diciembre. Que podamos mirarnos en ese espejo. El mensaje de ese 6 de diciembre fue criterio y conciencia política. Hay un pueblo maduro, un pueblo consciente que se expresó frente a los abusos, la incapacidad, la ineficiencia, el sectarismo, y lo demostró y fue ahí a castigar, consciente de que este país reclama cambios. Ese pueblo de calle está exigiendo de nosotros posturas, repito, sensatas. Ojalá y podamos entender todo esto. Yo siempre digo, si nosotros desde Lara abordamos aquel eslogan, salvar a Venezuela, desde aquí le decimos a nuestro país, cuenten con Henry Falcón y su equipo para salvar a esta Venezuela de todos, sin exclusión de nadie. A los hermanos que hoy participan y concursan de la visión del gobierno y su partido, siempre se lo decimos. Aquí hay una voz, pero también hay unas manos y un abrazo para todos aquellos que quisieran venir a compartir esta visión de país con nosotros. Yo me sumo a Luis Vicente León. Yo también apuesto mi milímetro. Quisiera saber en este país de hermanos, hijos de Bolívar e hijos de Dios, quienes dan un paso al frente en un milímetro, siquiera para salvar a Venezuela. Muchas gracias, señora diputada.